Vamos a continuar en lo que empezamos ayer, que fue lo de ángulos. Para esto vamos a ubicarnos en la página 224, chicos. Página 224. Para recordar tres conceptos muy importantes que empezamos a ver ayer y que hoy los necesitamos de nuevo, ¿ok? Que eran los ángulos consecutivos, los ángulos adyacentes y los ángulos opuestos por el vértice, ¿verdad? Son los tres tipos de ángulo que vimos ayer, entonces vamos a recordarlos rapidísimo, chicos. El primer tipo de ángulo que vamos a ver son los ángulos consecutivos. Recordar, porque ayer lo vimos, ¿verdad? ¿Qué eran ángulos consecutivos, chicos? Los ángulos consecutivos son ángulos que van en la misma, o que están a la par, digámoslo así. Son ángulos que están a la par. Por ejemplo, si yo tengo este diagrama de ángulos, llamémosle de alguna forma. Ok, voy a poner que este es el punto O. Voy a poner que este es el punto P, Q, por acá la R y por acá la S. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían consecutivos? Bueno, este ángulo de acá, digamos, y este ángulo de acá, estos dos, voy a ponerle ángulo 1 y ángulo 2, ¿verdad que esos dos serían consecutivos, verdad? ¿Estamos de acuerdo todos? Recuerden que los ángulos Sí, consecutivos eran ángulos que iban juntos, digámoslo así, que están pegados. Ahora, ¿tienen que sumar algo los consecutivos en específico? No. Los ángulos consecutivos son ángulos que simple y sencillamente están a la par. ¿De acuerdo? Pueden ser esos dos. ¿Cuál otro ejemplo sería de ángulos consecutivos? No sé, se me ocurre este ángulo de acá y este otro ángulo de acá. Estos dos también serían consecutivos, ¿verdad? Porque son ángulos que van seguidos, que van juntos, que están a la par. Muy bien. El siguiente tipo de ángulo que vamos a ver, consecutivos, voy a poner como ejemplo este y este. Sí. El siguiente tipo de ángulo, chicos, que vamos a ver eran los ángulos adyacentes. Que los ángulos adyacentes hay que tener muchísimo cuidado porque se parecen un poquito a los consecutivos, pero no son iguales, chicos. ¿De acuerdo? ¿Por qué se parecen un poco? Porque los ángulos adyacentes también están a la par. O sea, son ángulos también que están unidos, que están juntos. ¿Cuál es la diferencia? Que los ángulos adyacentes están juntos, pero forman 180 grados, que es lo que vamos a conocer como un par lineal, ¿verdad? Como un ángulo llano. Los adyacentes, chicos, son los que están a la par, forman 90 grados, forman 180 grados, son como un ángulo llano, ¿de acuerdo? ¿Cuáles podrían ser? Por ejemplo, ángulos adyacentes. Por ejemplo, este ángulo de acá y este ángulo de acá serían adyacentes, ¿verdad? Porque esos dos me forman lo que es un ángulo, ¿qué? Llano, ¿verdad? Entonces, como me forman un ángulo llano de 180 grados, son ángulos adyacentes. Chicos, yo necesito que ustedes me entiendan bien la diferencia entre un ángulo consecutivo y un ángulo adyacente, porque son cosas muy similares, pero tienen una diferencia. A ver, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre ángulos consecutivos y ángulos adyacentes? ¿Qué me dirían ustedes, chicos? ¿Cuál sería esa diferencia? que los adyacentes se tienen que sumar y queden 180 y Excelente. que estén juntos. Excelente. Y los consecutivos, pues no, ¿verdad? Los consecutivos no necesitamos que sumen 180. Muy bien, Samantha. Eso es, chicos, los ángulos adyacentes están juntos también, solo que tienen que sumar 180. O sea, tienen que formar un ángulo llano, ¿verdad? Lo que llamábamos ángulo llano. Yo les decía ayer, no sé si lo recuerdan, que los ángulos adyacentes siempre son consecutivos, pero los consecutivos no siempre son adyacentes. ¿Verdad? Eso lo hablábamos ayer y hay que entenderlo muy bien. Sebas, ¿me levantaste la mano? Sí, profe, es que antes se me fue el internet, entonces no escuché la razón de la diferencia entre docentes. Ok, que los adyacentes tienen que sumarme 180. Los adyacentes tienen que sumarme un ángulo llano o formarme un ángulo llano. Los consecutivos no. Los consecutivos simple y sencillamente van a la par. Esa es la diferencia. Ok, gracias, profe. Ok, perfecto.
Muy bien. Vamos a pasar ahora al último, que eran los ángulos opuestos por el vértice. ¿Cuáles eran los ángulos opuestos por el vértice? Tal y como la palabra lo dice, son dos ángulos que están en lados opuestos de un vértice. Para esto necesitamos dos rectas. Entonces, por ejemplo, aquí hay un vértice, ¿verdad, chicos? Este ángulo que estoy haciendo aquí arriba, en color rojo, y este ángulo que estoy haciendo al lado abajo, en color rojo, son ángulos opuestos por un vértice, ¿verdad? Voy a ponerle ángulo 1 y ángulo 2. Y también este ángulo verde y este ángulo verde, que voy a ponerle ángulo 3 y ángulo 4, también son opuestos por el vértice, ¿de acuerdo? Lo más importante de los ángulos opuestos por el vértice, chicos, lo más importante es que siempre miden igual, ¿de acuerdo? Los ángulos opuestos por un vértice siempre van a medir lo mismo. Es decir, no sé cuánto mide el ángulo 1 y el ángulo 2, no lo sé, pero de fijo van a medir lo mismo. Y el ángulo 4 y el ángulo 3, no sé cuánto miden, pero de fijo van a medir lo mismo, ¿de acuerdo? Ahora, hay algo curioso que ayer no lo mencioné y que lo quiero mencionar hoy. Hay algo curioso que sucede aquí con los ángulos opuestos por el vértice. Bueno, el 1 y 2 son opuestos por el vértice, ¿verdad? El 3 y 4 son opuestos por el vértice. Pero díganme una cosa, chicos, el ángulo 1 y el ángulo 3, ¿qué serían? Porque no son opuestos por el vértice. ¿Qué serían el ángulo 1 y el ángulo 3, chicos? Serían consecutivos. Ok, sí son consecutivos porque están a la par. Pero además de eso son algo más. Adyacentes. Son adyacentes. Bien, Alejandro. Son adyacentes porque me forman un ángulo llano. Claro, si usted observa estos dos ángulos de acá, el 1 y el 3, forman un ángulo llano. Ah, sí, ¿Lo vieron? cierto. ¿Lo vieron? Como ¿Lo es vieron? ¿Lo una vieron? recta sola. Como Porque solo es una recta sola. pues Exacto. solo En ya. una recta, chicos, en una recta, en un plano horizontal, o no, llamémosle una recta, porque no siempre va a estar horizontal. Siempre se me va a hacer un ángulo llano. Siempre. Si usted tiene una recta cualquiera, ahí hay un ángulo llano, ¿verdad? Nada más faltaría ponerle el punto y el punto para que sea un ángulo, pero es un ángulo llano. Entonces, ahí lo que tenemos, chicos, es un ángulo llano, por lo tanto, tenemos ángulos adyacentes, ¿ok? Tenemos ángulos adyacentes por ahí, ¿ok? Muy bien, perfecto. Vamos ahora sí a ir a la práctica. Quería hacer ese mini resumen, ¿verdad? Ese repaso rapidísimo de lo que vimos ayer, que lo vimos al final de la clase. Ahora vamos a hacer una práctica que viene en la página 225, para que nos ubiquemos, chicos. Página 225. Muy bien. Vamos a irlo haciendo juntos, ¿de acuerdo? Traten, porfa, de no adelantarse, vayan conmigo, para que no se les pierda ningún detalle, ¿verdad? Ok, dice así. Evalúe cada afirmación, luego marque con un check las expresiones verdaderas. Es como un verdadero o falso, digamos. Tenemos que marcar con un check las que son verdaderas. Número 1. Los ángulos adyacentes siempre son consecutivos. ¿Qué me dicen de eso, chicos? ¿Verdadero o falso? Analícenlo bien, ¿verdad? Vean bien los dibujitos ahí. Recuerden los conceptos. ¿Qué eran ángulos adyacentes? Recuérdenlo ahí. ¿Y será que esos ángulos adyacentes van a ser siempre consecutivos? Sí. Sí. Eso es verdadero. Eso es verdadero. Los ángulos adyacentes siempre van a estar a la par. Adicional de eso, suman 180 grados, ¿verdad? Ya sabemos los ángulos adyacentes, pero bueno, eso no se menciona. Entonces, los ángulos adyacentes siempre son consecutivos, eso es verdadero. Ese primero hay que ponerle un check. Ahora bien, al revés funciona. Los ángulos consecutivos siempre son adyacentes. No. No. Ahí no necesariamente. Esa es falsa. Si quieren le ponen una X o le ponen una F de falsa, como ustedes que lo quieran ir haciendo, chicos. Los ángulos consecutivos no necesariamente son adyacentes. Es curioso, pero los adyacentes siempre son consecutivos. Ahí sí. Si usted entiende esa idea, usted está entendiendo ya este tema casi que a la perfección, ¿verdad? Porque esa es una idea compleja
y requiere que usted entienda bien todo. Entonces, la 2 es falsa. 3. La suma de las medidas de dos ángulos que son opuestos por el vértice siempre es 180 grados. ¿Qué me dicen de esa? Ya recordamos, ¿verdad? Lo que era opuesto por el vértice. Opuesto por el vértice es... Profe, Voy. Es como decir este ángulo de acá y este ángulo de acá. Yo puedo decir que este mide 120 y este también mide 120. ¿Cuánto sumaron esos dos ángulos opuestos por el vértice? 120 más 120 son 240. 240. Es obligatorio que la suma de las medidas de los ángulos opuestos por el vértice siempre sea 180. No, chicos, no es obligatorio. Los ángulos opuestos por el vértice miden igual. Eso sí ya lo sabemos. Los ángulos opuestos por un vértice siempre miden igual. Pero no quiere decir que siempre van a sumar 180 grados. No, esa 3 es falsa definitivamente. ¿De acuerdo? Número 4. Las medidas de dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. Ah, ahora sí. Ahora sí, los ángulos opuestos por el vértice siempre son iguales. Pero eso de que suman 180, no. Los únicos que hasta el momento sabemos que suman 180 son los adyacentes. Nada más. Los opuestos por el vértice, los consecutivos, no se ha mencionado que tienen que sumar 180. La 4 es verdadera. 5. Dos ángulos opuestos por el vértice tienen un rayo en común. ¿Qué me dicen de esa? Por ejemplo, este ángulo está por acá. Y este otro ángulo lo tenemos por acá. Esos dos ángulos que son opuestos por el vértice, chicos, tienen un rayo en común. ¿Qué me dicen ustedes? Creo que sí. Sí, ¿cuál? Profe, una pregunta. ¿El del centro es un rayo? No. Los rayos son los que están en celeste y en amarillo. En lo que está Ok. es el ángulo, ¿verdad? O el vértice, Ah, entonces, que se refiere a este. Chicos, los ángulos opuestos por el vértice No. no tienen un rayo en común. No lo tienen. ¿Cuáles eran los que sí tenían un rayo en común? Los consecutivos o los adyacentes. Por ejemplo, vean este ángulo. Ahora vean este otro. Estos dos ángulos son ¿qué? ¿Quién me puede decir? ¿Son qué estos dos ángulos? Consecutivos. Son consecutivos, ok. ¿Y tienen un rayo en común? Sí. Sí, claro que sí, porque digamos, este ángulo está formado por este rayo y este rayo. Y el otro ángulo está formado por este rayo y por este rayo. ¿Tienen un rayo en común? Claro. Este. Profe, entonces el rayo no solo es el puntito y ya, sino es toda la línea con Sí, el claro. puntito. Ya O sea, nosotros habíamos visto contando lo la que era rayo. frontera. Sí, ya Contando nosotros la habíamos frontera. visto lo que era rayo. Es toda la línea, ¿verdad? Ese es el rayo. Ujú. Ok, entonces la 5 es falsa. 6. Dos ángulos que forman un par lineal tienen un rayo en común. Subrayen un toquecito par lineal, chicos, porfa. Subrayen par lineal. ¿Alguno que me recuerde qué era un par lineal? ¿Quién me recuerda? ¿Quién me recuerda? Un par lineal. ¿Alguien que recuerde? Lo de adyacente, que sale Ok. que los ángulos adyacentes también se llaman par lineal. Ok, perfecto. Un par lineal son ángulos adyacentes. ¿De acuerdo? Son ángulos adyacentes. ¿Y qué eran ángulos adyacentes? Bueno, son ángulos que están a la par y que forman 180 grados. Por ejemplo, si yo hago aquí 180 grados y tiro un rayo para allá, este ángulo de acá y este ángulo de acá, ¿son qué? ¿Quién me podría decir qué son esos dos ángulos, chicos? Adyacentes, ¿no? Porque me forman un ángulo de 180 grados, me forman un ángulo llano. Y como son adyacentes, me forman un par lineal. Siempre que vean la palabra par lineal, chicos, par lineal se refiere a ángulos adyacentes, ¿de acuerdo? Se refiere a ángulos adyacentes. Entonces, volvamos a leerla, entendiendo eso. Dos ángulos que forman par lineal tienen un rayo en común.
¿Qué me dicen? Sí, ¿Verdad que sí, chicos? Porque vamos el de arriba y el de a abajo. los que tienen un par lineal, por ejemplo, este ángulo que acabo de hacer en celeste y este ángulo que acabo de hacer en amarillo, forman un par lineal, ¿de acuerdo? Es como el consecutivo. Es igual que en consecutivos, exacto. Y como me forman un par lineal, significa que tienen un rayo en común. Tienen un rayo en común. Así que es verdadera la 6, ¿ok? La 6 es verdadera. Muy bien. Chicos, recuerden poner cámaras, ¿verdad? Los que me faltan para poder ponerlos presentes, porque si no los tengo que poner ausentes. Porfa, los que faltan de cámaras. Ok, chicos. Número 7. Dos ángulos consecutivos tienen un rayo en común. Sí, Sí. Sí, los que están a la par siempre van a tener un rayo en común. Perfecto. Así que la 7 es verdadera. Muy bien. Continuamos ahí con la siguiente. Era un verdadero o falso como para analizar ahí conceptos importantes, ¿verdad? Que tenemos que dominar. Vamos a ver, dice la que sigue. Analice la siguiente figura, luego anote la información correspondiente en cada caso. Y me dan una figura más o menos así. Es como una recta para acá. Como una recta para acá y otra recta como para allá. Ok, dice que aquí tenemos el punto Q. Por aquí tenemos el punto M. Por aquí tenemos el punto T. Punto P. Y el punto R. Muy bien. Y me regalan que este mide 78 grados. ¿Ok? Me regalan que este de acá mide 78 grados. Perfecto. Dice así, tenemos que contestar dos ángulos que formen un par lineal. Uy, hay un montón de ángulos aquí que forman par lineal. Yo voy a darles un ejemplo. Este ángulo de acá y este ángulo de acá, esos dos que acabo de hacer en color rojo, me forman un par lineal, ¿verdad? Chicos, siento que están olvidando lo que era un par lineal. No sé, lo presiento. Lo presiento. Sí, Ángulo adyacente. sí, que son adyacentes, que forman 180. Sí entendemos eso, ¿verdad? Ok. No sé, sentía como que lo estaban ahí olvidando. Ok, un par lineal son ángulos adyacentes. Entonces, por ejemplo, estos dos ángulos me formarían un par lineal. Podríamos contestar esos dos ángulos, que sería, estamos en la 8, ¿verdad? Que sería el ángulo RQM y el ángulo MQT. Ahí está la respuesta para la 8. ¿Hay más ángulos que me formen un par lineal? ¿Qué me dicen, chicos? ¿Cuál otro me formaría un par lineal? El PQP TPQ y con con el MQT. Ok, esos dos me funcionan, los que dijo Sebas, que serían como decir este de aquí y este de aquí. Esos dos también me forman un par lineal. Y alguien me iba a decir otro, por ahí escuché a una compañera. No, iba a ser el mismo. Mismo, ok, perfectísimo. Pero hay un montón, ¿verdad? Bueno, un montón no, pero sí hay como 4 que yo puedo formar ahí en par lineal. Pregunta 9. Pregunta número 9. Dos ángulos opuestos por el vértice. Ok, opuestos por el vértice. Vamos a ver. Por ejemplo, este y este serían opuestos por el vértice, ¿no? Estos dos. O si no quieren dar esos dos, también pueden dar este y este, Arriba. opuestos por el vértice. ¿Ok? Entonces, alguien que me los diga, a ver, ¿cuáles podrían ser dos pares de ángulo o dos ángulos opuestos por el vértice? QM y TQP. Ok, perfecto. MQR, MQR y el TQP, ¿verdad? Fue que me dijiste. TQP.
Sí. TQP. Perfectísimo. Muy bien. Ahí están esos dos ángulos. MQR, que sería como decir este de acá, y TQP, que sería como decir este de acá, son dos ángulos opuestos por el vértice. Perfecto. Número 10. Dos ángulos consecutivos. Ah, qué fácil. Consecutivos que estén a la par. ¿Quién me podría decir dos ángulos consecutivos, chicos? MQT y TQP. Ok, perfecto. Profe, ¿verdad que pueden ser los mismos de que forman un par lineal? Exacto, porque los ángulos que forman par lineal son obligatoriamente consecutivos. Ujú. Ok, estos que me mencionaron por ahí están perfectos. MQT, ¿verdad? MQT y TQP. TQP. Son dos ángulos consecutivos, pero son algo más que consecutivos. Chicos, ¿qué son? Además de consecutivos. Adyacente. Son adyacentes además. Perfecto. O sea, forman un par Par lineal. Exacto, muy bien. Pero no es que no sean consecutivos, ¿verdad? Porque hay gente que dice, ah, profe, entonces no me sirve. No, 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 está bien, son consecutivos. Está bien. Nada más que adicionalmente también son adyacentes, ¿verdad? Puede suceder perfectamente. Muy bien, número 11. Bueno, ya en la número 11, 12 y 13, chicos, ya me piden las medidas de ciertos ángulos. Por ejemplo, me piden la medida del ángulo MQT. Ya casi analizamos cuánto van midiendo esos ángulos, ¿verdad? Tenemos que analizar también la medida del ángulo TQP. Y tenemos que analizar también la medida del ángulo PQR. Muy bien. Empecemos con el primero. Ah, bueno, y de todo lo que tenemos ahí, solo conocemos este ángulo, chicos. Solo conocemos que este ángulo es 78. Pero, ¿qué conclusiones podríamos sacar? A ver, ¿cuáles medidas podríamos calcular ahí? La de MQT se puede calcular restando 180 78 porque los dos deberían de 180 sí, deberían de medir 180, entonces si los dos se suman 180, por lo tanto uno hay que restarlo con 180, hay que restarlo con 78. Exacto, exacto, exacto. Sí, lo que Sebas dice está perfecto. Este ángulo de acá, si yo lo veo todo completo, ¿verdad? Todo ese que dice en rojo, ese ángulo es llano, chicos. Ese ángulo que está aquí es llano. O sea, fijo suma 180, de fijo, de fijo, de fijo. No hay quite, como quien dice, ¿verdad? Tiene que medir 180 de fijo. Entonces, ¿cuánto mide este? Bueno, el que me falta tiene que ser de una medida para completar o para rellenar, digámoslo así, 180 grados. ¿Qué operación tenemos que hacer ahí? Una resta. Si yo resto a 180, le quito 78, ese sobrante que me queda tiene que ser la medida del ángulo de acá, para que me formen 180 grados. ¿Me van comprendiendo la idea, chicos? ¿Sí me van Sí. comprendiendo? Ok, entonces a 180 yo voy a quitarle 78. Bueno, a 0 le quito 8, no se puede. Entonces pedimos prestado. Este se convierte en 7 y le presta 10, le presta 1 y se convierte en 10. A 10 le quitamos 8, me quedan 2. A 7 le quitamos 7, 102. 0. Y este 1 se bajaría y me está dando entonces 102. Eso significa que la medida de este ángulo de acá es 102. Chicos, ¿está claro cómo se calculó esa medida? Sí, Sí. porque tienen que sumar 180 entre los dos. Ok, pregunto, ¿y ahora cómo hago para saber cuánto mide este ángulo de acá? De ahí no, es que si tiene que ser Debe opuesto, de venir igual de 78. sí, sí, Ok, si es opuesto por el vértice es la misma medida, entonces es 78. perfecto. Bien, Paula, muy, muy, muy bien. Y bien, ¿quién fue el otro? Ah, le creo. Muy bien, chicos, excelente. Como es opuesto por el vértice, los ángulos opuestos por el vértice siempre miden lo mismo. Entonces, si este mide 78, el opuesto por el vértice tiene que medir 78 también. Y la misma situación con el ángulo que falta. Misma situación. Misma situación. Entonces, si este mide 102 y es opuesto por el vértice,
Entonces, el opuesto por el vértice tiene que medir 102. Y bueno, ahí están ya todas las medidas de los ángulos, ¿de acuerdo? Ahí están todas las medidas de los ángulos. Ahora, ojo a esto, algo importante. Siempre los ángulos a vuelta redonda tienen que sumar 360. Es decir, toda esta vuelta completa debería medir 360. No lo voy a sumar, pero si ustedes quieren lo pueden comprobar ya para efecto de prácticas, tareas, exámenes, qué sé yo. Suman todos los ángulos a vuelta redonda y tienen que sumarme 360 grados, como una circunferencia, ¿verdad? Que la circunferencia sabemos que mide 360 grados toda la vuelta completa. Ok, ahora sí, aquí simplemente sería contestar, chicos. La medida del ángulo MQT. Ok, MQT. M, Q y T. Es esta de aquí. Mide 102 grados. Ok, para que vayan contestando ahí, chicos. 102 grados. Ángulo TQP. Ok, el ángulo TQP sería este. T, Q y luego P. ¿Mide cuánto, chicos? ¿Qué me dicen? 78. 78. 78, muy bien. Y por último, la medida del ángulo PQR. Ok, el ángulo P, luego para Q y luego para R. De ahí mide 102, ¿verdad? 102. Y ahí está. Esas serían las respuestas para ese ejercicio. Chicos, ¿está bien clarito? ¿Todo bien, bien claro? ¿Hay alguna pregunta? Muy bien, ya para ir casi que terminando, quiero que se hagan ustedes solos la parte que sigue desde la 14 hasta la 18. Ahí me esperan, porfa. Desde la 14, sí, hasta la 18, porfa, chicos. Ahí me esperan, van a trabajar en esa parte y ya casi lo revisamos, ¿de acuerdo? Tengan mucho cuidado, mucho cuidado porque hay trampillas ahí, no sé. No está tan fácil, no está tan fácil. Entonces, háganlo nada más despacio. Ustedes ya entienden todo perfectamente bien. Y cualquier duda, nada más me preguntan, ¿de acuerdo? Acá voy a estar. Profe, era para decirle que, bueno, yo creo que me le va a dar una justificación de ayer también porque yo no pude estar en la clase por problemas con el audio desde la computadora. Tuve que empezar a borrar cosas para instalarlo en el celular porque no tengo ni gama de celular. Entonces hasta ahora me puedo conectar a la clase. Entonces Ok, voy a ver la cosa de ayer para ver si entiendo más el tema. perfecto. Sí, sí, ahí lo que haces es eso. Y si no, la otra semana hacemos repaso ya de examen. Entonces, la otra semana repasamos de todas formas. Sí, trate de ver la grabación porque ahí en el repaso es todo como más rápido, ¿verdad? Ayer lo vimos un poquito más despacio. Entonces, mejor que lo vean en la grabación. Sí, gracias. Con gusto. Vamos a revisar ahora sí la actividad. Dice así. 14. Los ángulos OPT y, hay que buscar cuál, son consecutivos. Entonces tenemos que buscar el ángulo OPT, que el ángulo OPT es este, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? El ángulo OPT es este. ¿Y cuál otro son consecutivos? Bueno, aquí podían dar dos respuestas y las dos estarían bien, chicos. Podían dar como respuesta el ángulo de acá y estaría bien, o podrían dar el de acá, que es más grande, y también estaría bien. ¿Por qué? Porque ambos son consecutivos con el ángulo OPT. ¿De acuerdo? Entonces, si contestaron el ángulo TPS, está bien. Y si contestaron el ángulo OPR, también estaría correcto. ¿De acuerdo? Cualquiera de esos dos ángulos son consecutivos con el ángulo OPT. ¿Todo bien, chicos? ¿Todo claro ahí? ¿Sí? Y QPR no. QP, O no, Q. más bien, no, el ángulo QPR sería este, ¿verdad, compañero? Sí. QPR, y no es consecutivo. Más bien, El OPQ. ¿qué sería? Más bien, Opuesto al vértice. opuesto por el vértice, exactamente. Entonces, no me funcionaría ese, compañero. ¿Está bien? Alberto, algo ibas a mencionar, creo. Sí, el OPQ. El OP. Ah, ok, ese también funcionaría. Muy buena esa. Este ángulo de acá también sería consecutivo con el ángulo OPQ, que sería este grandote.
Sí, pero es consecutivo. Aunque sea enorme el ángulo, es consecutivo. Muy bien, Alberto. Muy bien. Ok, chicos, número 15. Número 15 dice así. Un par lineal está formado por los ángulos T, P, Q, y... Ok, está formado por los ángulos T, P... Para ver... TPQ. T. Bueno, sí. TPQ, que sería este de aquí, ¿verdad? TPQ. ¿Y cuál otro? Ok. No, QPR. ese ángulo que acabo de hacer acá en rojo, ¿con cuál formaría un par lineal? La primera opción sería la opción QPR. Sí, funciona. Esta opción de acá, este otro ángulo, me harían el par lineal. ¿Por qué? Porque me hacen un ángulo llano. Aquí hay un ángulo llano entre esos dos ángulos, ¿verdad? Entonces, esa sería una opción correcta, QPR. Pero ¿verdad que hay otro? Y el QPS. SPQ. El TPO sería. Este ángulo que está en rojo también me forma par lineal con este de acá. También me forma par lineal con este de acá. Profe, y TPO. voy. SPR, SPQ, profe. Ok, pero para ver. ¿Con cuál me dijeron? SPR. Con SPR. Es que lo que pasa con SPR es que ya se mete dentro de ese ángulo, entonces no me funcionaría. Y SPQ, profe. Lo mismo. Profe, Yo y creo que aquí TPR. TPR, es que TPR por sí solito ya es un par lineal. Entonces tampoco me funcionaría. Yo creo que aquí los únicos dos que me funcionan son estos, chicos. ¿Por qué? Porque son los únicos que me forman el 180 grados. Acá me lo forma. Yo tengo el TPS, ¿ese sirve? No, no me sirve porque el TPS es este, TPS. Y no me está formando un par lineal con este de aquí. ¿Me explico? Chicos, para que sea un par lineal tiene que formar 180 grados, ¿de acuerdo? 180 grados. Entonces, los únicos que forman 180 grados son o este de aquí, que aquí me generan los 180 grados, ¿verdad? El par lineal o el ángulo llano. O también me sirve este de aquí, también me sirve este de aquí, que también me forma un ángulo llano. Sí. 16. Profe, pero digamos, es que yo no entiendo muy bien esa parte de que forma un ángulo llano, porque, por ejemplo, yo vi lo del, ¿qué se hizo? Lo de PQS, SPQ o esa cosa. ¿Con qué era? ¿Con el TPQ? Es que el ángulo lo tenemos que formar con el TPQ, ¿verdad? El TPQ Sí, es por este eso. de aquí. Entonces, no puede ser, digamos, no puede ser, porque sería lo mismo, porque se movería hasta acá. Es que está metido dentro, digamos, del ángulo. Por eso no puede ser. Por eso no En puede ser. cambio, el QPR, ¿qué es eso? El QPR, quizá, tiene otro que es este. Ese sí, porque es un ángulo aparte y tal como se lo está esperando, ahí sí me forma el ángulo de 90 aquí. Y el TPU tiene el mismo ángulo, este. Exacto. Sí. Chicos, no había visto que ya son las 8:40, chicos, ya se nos fue el tiempo. La otra semana terminamos las 16, 17 y 18, ¿les parece? Me recuerdan, porfa, que no hace falta esa. Eso sería todo por hoy, chicos, y nos hablamos de esa la próxima semana. Hoy les subo la actividad virtual, chicos, para que estén atentos, porfa. Y si no han hecho actividades virtuales anteriores, háganlas porque las estoy revisando ya. Entre hoy y mañana las voy a estar revisando. Entonces, si no las han hecho, aprovechen ahorita y las hacen. ¿De acuerdo? Yo se las acepto, no hay problema, aunque ya se pasó la fecha, pero si las hacen hoy, eso sí. ¿De acuerdo? Entonces, para que revisen ahí cualquier cosa, si les hace falta alguna. Y pues no, eso sería todo por hoy, chicos. Chao. Bueno, chao, profe. Chao, profe, buen día. Buen día para ustedes, chicos. Que le vaya bien. Igual. Chao, profe. Chao.